Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión del programa de capacitación de fisioterapia en el manejo del paciente COVID-19, el cual es posible gracias al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, al Colegio Queretano de Fisioterapia, a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, a la labor que ha generado ya la participación de la licenciada Carolina Aguilera, el licenciado Ángel Sánchez y su servidora, la licenciada María Montserrat Gutiérrez. Sin embargo, esto no sería posible y no tendría ningún sentido sin su valiosa participación de todos los fisioterapeutas y las personas, el personal afín a salud que nos acompaña. El tema de hoy es paciente COVID-19 con enfermedad neuromuscular, que corre a cargo de la licenciada especialista Gloria Concepción Jiménez. Ella es kinesióloga, fisioterapeuta, especialista en terapia respiratoria, especialista en rehabilitación neuropediátrica, docente universitario de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Asunción, directora regional de Paraguay de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios. También está a cargo el doctor Francisco Javier Prado Atrari, médico pediatra broncopulmonar de la Universidad de Chile, profesor asociado de pediatría de la Universidad de Chile, Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil, Campus Centro, Hospital Clínico San Borja Arriaga. Miembro del Grupo Latinoamericano también de Cuidados Respiratorios en pacientes con enfermedades neuromusculares. Muchas gracias y que disfruten la capacitación. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a ver para compartir la presentación. Muchas gracias a Carolina, a Montserrat por la invitación, a toda la organización. Es un gusto poder compartir con ustedes todo lo que sea tratamiento respiratorio en enfermedades neuromusculares en el marco de esta pandemia que nos afecta a todos, que es del COVID-19. Entonces, ya me presentó María Montserrat. Entonces, vamos a seguir. Muchas gracias a todos. No tengo conflictos de interés. Fui invitada desde la organización y como ya dijo Montserrat, soy docente en la Universidad Nacional de Asunción y también estoy en el grupo Iberoamericano de Cuidados Respiratorios en Enfermedades Neuromusculares, así también como en la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios. Este es el hospital universitario a donde pertenezco, que la semana pasada cumplimos 126 años. Desde ahí estamos brindando servicios a todos los pacientes. Tenemos también la carrera de kinesiología y fisioterapia, el departamento de rehabilitación cardiorrespiratoria. Esta es el área de kinesiología y fisioterapia. Los conceptos claves para esta presentación, entonces, como dijo Montserrat, la licenciada Montserrat, fisioterapia respiratoria, COVID-19 y las enfermedades neuromusculares. ¿Cuáles serían los objetivos? Conocer el manejo respiratorio de los pacientes con enfermedades neuromusculares, adecuar el manejo respiratorio de los pacientes con dicha enfermedad según las fases y las posibles complicaciones respiratorias producidas por el COVID-19. Entonces, antes que nada, es importante saber que toda fisioterapia a ser aplicada en el paciente con COVID-19 debe ser por un consenso interdisciplinario de salud, la decisión, ¿sí? Y debe ser manejado o por lo menos guiado por expertos en fisioterapia respiratoria. Estos expertos pueden armar luego grupos de fisioterapeutas menos experimentados, pero siempre debe haber algún experto que les pueda guiar, ¿sí? Y toda intervención a llevarse a cabo debe tener con cuidado todo lo que sea las medidas de seguridad, que ya conocen bien, todos los materiales de protección, las mascarillas N95, los guantes, ropa de protección, protección ocular. Si no hay garantía
para poder utilizar estos equipos de protección, mejor que usen todo lo que sea rehabilitación telemática, ¿sí? No se arriesguen. Eso es lo que sugieren todas las guías. Hay una guía muy interesante en la cual yo fusioné con todos los cuidados respiratorios, que es una guía general de recomendaciones de la Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica. Y de acuerdo a estas guías fuimos marcando las pautas específicas para la aplicación en enfermedades neuromusculares. Durante la intervención de fisioterapia, los pacientes deben utilizar mascarilla quirúrgica. Cuando tose el paciente, debe tener una distancia igual o mayor a 2 metros el terapeuta. Y al expectorar, siempre el paciente debe posicionar la cabeza en dirección contraria al profesional y, como saben, usar pañuelos desechables y luego descartarlos en un repositorio, en un contenedor específico. Y es muy importante educar a los pacientes en todo momento sobre las pautas a seguir de protección frente a la exposición. El estetoscopio siempre deben desinfectar antes y después de usarlo. Y durante la sesión de fisioterapia respiratoria se debe evitar que otros terapeutas o familiares entren y salgan del lugar donde están realizando la terapia. Se priorizará estar en el menor tiempo posible dentro de la habitación y trabajar de forma individual. Un terapeuta, un paciente, ¿sí? Como saben, el COVID-19 tiene fases de acuerdo a la línea del tiempo. Estas fases muchas veces son atravesadas con mayor o menor intensidad de acuerdo a las características propias de cada paciente. Y se dividen básicamente en una fase de confinamiento, donde el paciente es diagnosticado COVID positivo, pero aún está en la casa y presenta ciertas y determinadas sintomatologías como fiebre, dolor corporal, puede también tener algunas alteraciones como cefalea, algún cansancio. Luego, si se complica, ingreso hospitalario, agudización o periodo crítico, y luego ya recuperación y alta. De la fase en la cual yo les voy a hablar de la fisioterapia es en la fase de confinamiento y en la fase en la cual está en el hospital pero se está mejorando, y entonces sería recuperación y alta hospitalaria. El doctor Prado les va a hablar en la fase de agudización o el periodo crítico, que podemos ofrecerle a los neuromusculares a nivel de terapia respiratoria. Pueden ir anotando sus preguntas que al final vamos a ir aclarando con mucho gusto. Es muy importante saber que los objetivos generales de toda fisioterapia se aplican también en los pacientes con enfermedades neuromusculares y en esta patología. Siempre preservar y mejorar la función respiratoria, mejorar la sintomatología asociada, disnea, fatiga muscular, favorecer el drenaje de secreciones, mejorar la capacidad funcional, prevenir y reducir las complicaciones, mejorar la adaptación de las actividades de la vida diaria y, por supuesto, en el periodo de recuperación, mejorar calidad de vida. En la fase de confinamiento, según las evidencias científicas, no existen aún evidencias que las técnicas específicas en general de fisioterapia respiratoria ayuden al mejoramiento, ¿sí? Esto es tanto en pacientes neuromusculares como pacientes con otras patologías, no solo neuromuscular. Los pacientes sintomáticos leves que pasarán en la cuarentena en el domicilio o en la residencia, lo que van a presentar son síntomas de fiebre o febrícula, alguna fatiga generalizada, mialgia, tos seca. Entonces, no hay evidencias de que una técnica específica de fisioterapia sea efectiva en esta fase, ¿sí? Si el paciente tiene sintomatología leve. Lo que sí hay recomendaciones generales para aplicar con los pacientes, que es evitar largos periodos de inmovilidad. Pueden realizar ejercicios físicos de acuerdo al estado previo que ellos tienen, porque hay muchos pacientes con enfermedades neuromusculares que por la debilidad extrema ya no están pudiendo realizar mucha movilidad activa, están en sillas de ruedas. Entonces,
de acuerdo al estado previo que tienen, deben realizar su actividad física y estos ejercicios y cuidados respiratorios prescritos habitualmente deben ser cumplidos. Aquí está el tema. Los pacientes con enfermedades neuromusculares ya tienen unos ejercicios y técnicas respiratorias preestablecidas que ya son parte de su vida diaria. Y esto es lo que nosotros le queremos compartir a ustedes, y entonces que los pacientes, si llegan a tener el COVID-19, sigan con sus técnicas específicas de manejo de secreciones, expansión tóraco-pulmonar, etc. Y siempre favorecer una buena hidratación. Entonces, este es un artículo y un documento que presentamos para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, que fue dirigido específicamente para el manejo de las atrofias espinales. Estuvo revisado por el doctor Bach, por el doctor Prado y también por especialistas de otras áreas, no solamente respiratoria. Es un protocolo de diagnóstico e intervención terapéutica de la atrofia espinal. Si bien es específico la atrofia espinal, el protocolo va en general para todas las enfermedades neuromusculares. ¿Cuáles son los requerimientos que necesita un paciente con enfermedad neuromuscular para poder manejarse bien a nivel respiratorio? Un oxímetro de pulso y saber que la saturación arterial de oxígeno debe ser igual o mayor a 95% sin soporte de oxígeno. Es muy delicado el tema del oxígeno aquí porque sabemos que a ellos le da mayor debilidad porque estimula el drive respiratorio, recibe información de que tiene suficiente oxígeno, entonces desciende más la frecuencia respiratoria, hay mayor debilidad muscular y eso puede empeorar la hipercapnia que pueden presentar los pacientes, ¿sí? Puede haber mayor atrapamiento aéreo, hipoventilación. Utilizar bolsa de resucitación manual, que es conocido con la marca Ambu. Si es que el flujo pico-tossido, que debe ser conocido cuánto presenta el paciente neuromuscular, debe tener medido el flujo pico-tossido, que después vamos a ver con qué dispositivo, un flujómetro que seguro conocen, o también con un asistente mecánico de la tos, el modelo más moderno, el ET70. Si es que el paciente presenta un flujo pico-tossido menor a 270 litros por minuto, necesita asistencia para la tos a través del bolseo manual y también las maniobras manuales, ¿sí? Si es que el flujo pico-tossido es menor a 160 litros por minuto, ya necesita asistencia mecánica de la tos, ¿sí? Y los dispositivos de ventilación no invasiva necesita el paciente neuromuscular si es que su capacidad vital es menor al 40% del predicho. Por eso es bueno que ustedes tengan en conocimiento las evaluaciones previas de estos pacientes. Y si esas evaluaciones previas indican que ya necesita soporte ventilatorio no invasivo, asistencia de la tos, ellos, aunque tengan COVID, necesitan de esos dispositivos. Ahora el tema está, y es bastante peligroso, el tema de la ventilación no invasiva por la contaminación y aerolización. El doctor Prado nos va a explicar cómo ese BiPAP, que tiene un puerto exhalatorio pasivo, podemos adaptar como para que no tenga tanta aerolización y poner filtros determinados en el puerto como para evitar mayores riesgos y amenazar la bioseguridad tanto del terapeuta como de los familiares del paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los ejercicios habituales que realiza un paciente con enfermedad neuromuscular que ya tiene una capacidad respiratoria disminuida? Respiración glosofaringea, apilamiento de aire y asistencia mecánica de la tos. El paciente neuromuscular debe seguir con estas técnicas, siempre teniendo en cuenta todos los cuidados de bioseguridad, ¿sí? Entonces va a realizar eso, estamos en fase de confinamiento, se le detectó COVID, está en la casa, debe cumplir
tiene sintomatología leve como fiebre, algunos dolores musculares, un poco de tos, pero debe cumplir ese confinamiento en la casa, no está todavía grave y debe continuar con sus ejercicios respiratorios indicados previamente, que podrían ser estos 3 o por lo menos 2 de ellos. Eso ya es de acuerdo a la capacidad del paciente, ¿sí? Las técnicas de higiene bronquial en las enfermedades neuromusculares básicamente son 3. Aspiración de secreciones, asistencia mecánica de la tos más compresión manual y el apilamiento de aire a través del bolseo manual, ¿sí? Debe seguir los pacientes con estas técnicas, aunque tenga COVID, repito, pero con ayuda de todo lo que sea la prevención y los cuidados de bioseguridad. Esto sería, también pusimos dentro del protocolo del Ministerio de Salud con ayuda del Dr. Bat y de todo el grupo que hacemos el tema de rehabilitación respiratoria en enfermedades neuromusculares a nivel de Iberoamérica, cuáles serían las pautas de una rehabilitación respiratoria en enfermedades neuromusculares. Se indica air stacking o el apilamiento de aire cuando la capacidad vital es menor al 50% del predicho, o es menor o igual a 2000 ml, eso es en adulto, y cuando el flujo pico tosido es menor a 270 litros por minuto. Ya se introduce la técnica de tos asistida mecánicamente cuando el flujo pico tosido es menor o igual a 160 litros por minuto. Y la saturación arterial de oxígeno debe mantenerse igual o mayor a 95%. Si es que está disminuida la saturación, se debe realizar las técnicas de asistencia de la tos y soporte ventilatorio hasta que mejore. Nada de oxigenoterapia. Siempre el doctor Bach dice que por 3 causas un paciente con la enfermedad neuromuscular puede desaturar. Solo 3 causas. Entonces ustedes si ven un paciente con enfermedad neuromuscular, está con una saturación baja menor a 95%, puede ser 1, porque está con secreciones, lo más lógico. Entonces, ¿qué hacemos? Ocultamos y empezamos a trabajar las técnicas para eliminar las secreciones, que son apilamiento de aire con el bolseo manual que vamos a ver, o ya asistente mecánico de la tos, y acompañamos esas técnicas con las aplicaciones de las presiones tóraco-abdominales. Si es que no es por secreciones que está desaturando, puede ser por una hipoventilación, tiene disminuido el aire que le está entrando porque la debilidad muscular de los músculos respiratorios, valga la redundancia, está muy disminuida. Entonces ahí necesita soporte ventilatorio no invasivo. Cuando hablamos de soporte ventilatorio, son presiones positivas de igual o mayor a 15 centímetros de agua, ¿sí? Esa es tercera causa, segunda causa. Y la tercera, la última, puede ser que esté con una alteración ya a nivel del parénquima por alguna infección. Y ahí sería que puede tener una neumonía. En ese caso sí va a necesitar, aparte del soporte ventilatorio, un poco de oxígeno, pero eso ya, y las medicaciones para el tema infeccioso, ¿sí? Tenemos entonces 3 causas por las cuales puede desaturar un paciente con enfermedad neuromuscular. En el caso requerimiento de, pónganle que desatura, no mejoró y se le tiene que intubar al paciente, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que se realice igual la asistencia mecánica de la tos por el tubo orotraqueal. De eso también nos va a hablar el doctor Prado. Y se debe normalizar el nivel de CO2 porque posiblemente esté con hipercapnia. Entonces, normalizar eso y utilizar en forma constante la asistencia mecánica de la tos. Si el paciente ya está mejorando, entonces vamos a ver requerimiento de extubación. Antes tiene que estar con oxígeno a 0,21% aire, en aire ambiente sería. La saturación debe estar igual o mayor a 95%. Niveles normales de dióxido de carbono entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Rangos normales de frecuencia respiratoria de acuerdo a la franja etaria, si es niño o adulto. Y enseguida al extubar se le pone soporte ventilatorio no invasivo, ¿sí?
Estas son pautas generales que igual son aplicados en los pacientes con COVID, solo que, repito, con mucho cuidado en cuanto a la bioseguridad. Si hay hipoventilación crónica sintomática, se indica ventilación no invasiva o soporte ventilatorio no invasivo nocturno, y esto va a ir progresando a diurno si es que el paciente necesita más soporte ventilatorio. Y lo que se pide acá, eso ya en general, es los pacientes, por ejemplo, de atrofia espinal, con atrofia espinal tipo 1, que son lactantes menores, diagnosticados entre los 4 a 8 meses de vida, necesitan una gastrotomía precoz porque las disfagias pueden producir las alteraciones de la deglución, pueden producir broncoaspiraciones que posteriormente le produzcan neumonía y mayor alteración. Entonces, ¿cómo ayudamos los fisioterapeutas a la tos? Dijimos, fase inspiratoria, soporte con presión positiva, ya sea con bolseo manual o con un asistente mecánico de la tos. Y también con la técnica de respiración glosofaringea también se puede, ¿sí? Y en la fase expiratoria, con las presiones tóraco-abdominales, manuales del terapeuta, y también después entrenar a los familiares y al propio paciente si es que tiene suficiente fuerza. Y también tanto en la fase inspiratoria como expiratoria asiste el asistente mecánico de la tos, que tiene presiones positivas de insuflación y presiones negativas de exsuflación. Aquí está la técnica del apilamiento de aire o air stacking. Es para niños mayores de 4 a 5 años y para adultos, ¿sí? Vendrían a ser de 8 a 10 hiperinsuflaciones con el ambú de seguido. Vendría a ser, ya tengo el ambú, entonces sería, damos de seguido, podemos empezar con 8 y llegando hasta 10 hiperinsuflaciones, y posterior a eso, el paciente tose y el terapeuta da una compresión tóraco-abdominal en expiración, ¿sí? Tenemos videos, yo no sé si hay tiempo, les muestro después los videos de pacientes haciendo la técnica, porque para eso tendría que salir y compartir. Yo creo que después vamos a mostrar los videos, va a estar mejor. Y la compresión manual, que ustedes saben como terapeuta, una mano en el tórax, otro en el abdomen, y en el ciclo expiratorio hacer una compresión bajando las costillas superiores y elevando el diafragma, como en forma de coma invertida, ¿sí? Estos son los videos explicativos del apilamiento de aire que hicimos con pacientes y con colegas del hospital, también para poder explicarle mejor a nuestros pacientes. Ya subimos en YouTube, y si hay tiempo después les muestro, y también les voy a pasar todos los materiales. Y las técnicas para los lactantes, de todo lo que sea que ustedes ya conocen de drenaje, que sería desobstrucción bronquial. Está la técnica de expiración lenta prolongada, que en la segunda fase de la expiración del lactante se hace la presión expiratoria, si se prolonga la expiración. Eso se hace 2 a 3 veces y el paciente intenta respirar 2 a 3 veces y uno continúa con la presión. Lo que hace eso es mover las secreciones de forma de los lugares más distales a los más proximales, y luego se estimula la tos. Esto también se aplica en neuromusculares, solo que podríamos ayudar una expiración lenta prolongada más un apilamiento de aire con el ambú o con el asistente mecánico de la tos. Aquí tenemos los asistentes mecánicos de la tos del modelo más antiguo, que es manual. Básicamente es el motor de una aspiradora, como dice el doctor Bat. Tiene una presión positiva que llega hasta 70 centímetros de agua y una negativa hasta menos 70 centímetros de agua, que es lo que se hace cuando se coincide el ciclo inspiratorio del paciente con la presión positiva y la expiración con presión negativa. Eso lo hacemos en cuánto sería el tiempo máximo de insuflación y de exsuflación. Es de acuerdo a cuánto tiempo tarda cada paciente en lograr la expansión máxima del tórax, ¿sí? Entonces,
hay muchos que dicen que 2 segundos de inspiración, de insuflación y 2 de expiración. Pero el doctor Bach explicó bien que no es una receta, digamos así, matemática, que en 2 segundos se va a expander todo y en 2 segundos se va a poder decrecer todo, exuflar todo. Entonces el terapeuta tiene que observar en cuántos segundos. En algunos le dura más de 2 segundos, respanden todo, en algunos menos. Eso ya son de acuerdo a las características particulares, anatómicas y fisiológicas de cada paciente. Entonces, por eso es importante que la primera vez que use el asistente mecánico de la tos se haga manual y se mida su tiempo máximo de insuflación. Y luego se puede colocar ya en versión automática y que es más fácil para realizar para enfermería, para los familiares y el paciente mismo. Esta tiene, como les digo, versión manual nomás. Esta tiene versión automática, que una vez que yo sé en cuánto tiempo máximo se insufla, entonces voy a setear y voy a programar. Por ejemplo, 2 segundos para inspiración, 2 para expiración. Y esta ya tiene una modalidad que es de CodeTrack, que sensa cuando el paciente está metiendo aire, entonces le mete más aire y sensa cuando termina de inspirar y ahí hace la exuflación. Aparte de eso, mide el flujo pico tosido. Hay muchos pacientes en los cuales no se puede medir el flujo pico tosido porque es insuficiente que puedan toser dentro del flujómetro, o simplemente son muy pequeños, son lactantes, niños menores de 3 años también. Entonces se puede utilizar el asistente mecánico de la tos con modalidad CodeTrack para medir su flujo pico tosido. Esto básicamente explica la utilidad del asistente de la tos, lo que les estuve contando. Acá tenemos videos que el año pasado tuvimos en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios que se hizo en mi hospital, pudimos traer a Paraguay. Tuvimos taller de enfermedades neuromusculares, trajimos al equipo iberoamericano de cuidados respiratorios en enfermedades neuromusculares, al doctor Bach, al doctor Prado, y filmamos algunas prácticas que hicimos. También les voy a mostrar al término de la presentación y les envío todo para que ustedes puedan ver sin problema. Y la respiración glosofaringea, lo importante para que el paciente pueda aprovechar esta técnica es que sea consciente, que pueda seguir órdenes, por eso es para niños mayores y adultos, y que pueda manejar la glotis, porque tiene que hacer bocanadas de aire, tiene que hacer por lo menos 8 a 10 bocanadas de aire. Insufla y luego va sacando a volumen corriente, ¿sí? Sería aquí en 5 pasos. Primer paso, se toma una bocanada de aire, se baja la lengua y la mandíbula, laringe, se traga el aire, se obtiene volumen máximo. Segundo paso, cerrar los labios y se eleva el paladar. Entonces siempre tienen que tener en cuenta si están haciendo bien cuando se mueve la laringe, ¿sí? Y entonces la mandíbula, el piso de la boca y la laringe se elevan, ¿sí? Más ese movimiento laringeo, y ahí se va acumulando el aire, ¿sí? Se empuja la mayor cantidad de aire posible en la garganta y posteriormente se va sacando lentamente. Tenemos videos también de esto. Hay un video que filmó el doctor Prado del doctor Bach haciendo la respiración glosofaringea, que es también como de la rana, porque las ranas no tienen diafragma, entonces ellas respiran de esta forma. No sé si alguna vez ustedes escucharon que hacen esos sonidos. Entonces están respirando así sin diafragma, y es importante que podamos aprender todas las técnicas para mostrar bien a nuestros pacientes, y también en el caso que nos pase algo a nosotros, algún accidente, como dice el doctor Bach, si tenemos algún accidente de tránsito con alguna lesión cervical alta, mientras viene la ambulancia con el ventilador y todo eso, o el bolseo manual, esperamos haciendo nuestra respiración glosofaringea. Hasta un video del doctor Bach haciendo la respiración glosofaringea. Seguimos todo esto. Si el paciente ya estaba indicado hacer eso en su día a día, tiene que seguir con eso, ¿sí?
Tiene que realizar sus ejercicios en la habitación siempre limpia, medidas de higiene, el personal, si es que tiene algún personal sanitario, algún fisioterapeuta que le visita, máxima protección, insisto, siempre mascarilla N95, guante, protector ocular, ¿sí? la ropa aparte, impermeables, ¿sí? Y si el paciente tiene uso habitual de ventilación mecánica no invasiva, si ya está con algún BiPAP, su interfase tiene que ser, si es posible, nasobucal o la Helmet, que tienen menos probabilidades de aerolización y deben usar los filtros de alta eficacia como el HEMF, que tengo, aquí tengo un HEMF, no sé si ven bien. Entonces, usar, como le dije, mascarillas faciales completas sería lo adecuado, pero si es que no pueden, por lo menos la nasobucal, ¿sí? Cambiar de la nasal solo a la nasobucal. Y los filtros, como les dije, para el ambú, para realizar también se le coloca los filtros y con la máscara nasobucal, porque el air stacking, apilamiento de aire, se puede hacer también con pico bucal, pero en estos casos, para menor riesgo de aerolización, se pide que sea por lo menos con la máscara nasobucal. Y si el paciente está traqueotomizado, entonces es mejor que tenga el CAF, que son todo lo que sea en las bolsitas, no sé cómo le dicen en español, ¿sí? Para prevenir aerolización, las que fijan, ¿sí? Un CAF. Y en cuanto a las consideraciones finales, de fase de confinamiento, mantener activo al paciente siempre que no tenga fiebre y esté descompensado y que haga unos ejercicios de movilidad regularmente de acuerdo a su estado previo y que después de los descansos, el periodo de descanso, si es que se presenta disnea, debe descansar y luego se puede hacer otra vez un poco de ejercicio. También lo que se recomienda es que le enseñemos la escala de Borg modificada del 1 al 10. Entonces, cuando hace ejercicio máximo puede bajar hasta 5 y después debe recuperar, ¿sí? La sensación de falta de aire. ¿Cuándo hacer terapia física a estos pacientes? Cuando la saturación sea igual o mayor a 95%, cuando no tenga una elevación mayor del 30% de su frecuencia cardíaca basal y respiratoria. Si como fisioterapeuta me toca, aparte de la parte respiratoria, hacerle un poco de terapia física, debo tener en cuenta que al inicio, tomar todos los parámetros al inicio y durante los ejercicios cuidar que esto no, que se mantenga la saturación igual o mayor a 95%, que no se eleve la frecuencia cardíaca ni respiratoria mayor al 30%. Si tengo un capnógrafo, medir que se mantengan rangos de 35 a 45 centímetros de agua el CO2 expirado. Esto es muy caro, entonces ya con la saturación ya voy a poder guiarme, no hay problema de esto. Y mantener siempre, antes de los ejercicios físicos, vías aéreas permeables, hacer todas las técnicas de higiene que dijimos anteriormente, y el paciente debe estar afebril, ¿sí? Eso es muy importante. Y aquí tenemos la escala de Borg modificada que podemos enseñar al paciente si es un paciente, un niño mayor de 10 años o un adulto neuromuscular, para que él les vaya guiando cómo se siente al realizar sus ejercicios. Entonces, no debe ser menor a 4, ¿sí? Este rango es lo que se usa entre 4 y 5 cuando está realizando un poquitito de actividad física, pero luego se debe bajar, se debe suspender si es más bajo. Hasta ahí, y acá pongo la foto del doctor Prado porque va a continuar. Yo hablé de confinamiento, estaba todavía en su casa, pero ¿qué pasó? Se descompensó el paciente neuromuscular, tuvo fiebre, disnea, no fue suficiente el soporte que le dimos en la casa y va a urgencias. Entonces el doctor Prado nos va a contar cómo sería el manejo en urgencias. Ahí le voy a compartir a él. Ya, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a las organizaciones que han permitido hacer este ciclo,
que ha estado muy interesante. He podido conectarme a 2 sesiones. La última en que estuve fue cuando otro chileno, Rodrigo Adame, habló de manejo ventilatorio en pacientes COVID. Así que para mí es un gran honor haber sido invitado y participar en esta charla junto a Gloria Jiménez, con toda la capacidad de trabajo, organización, síntesis que ella tiene, y cómo en un país como el Paraguay, y en Asunción específicamente, en su hospital ha podido hacer una serie de cosas que son muy interesantes, muy prácticas. Eh, Hay cosas que la Gloria ya las dijo, así que yo ahí afortunadamente voy a poder hacer un avance más rápido en la presentación. Eh, Como decía Gloria, ¿qué es lo que pasa con un paciente con enfermedad neuromuscular si es que en esta época pandémica COVID hace una agudización, y esta agudización significa un quiebre de su basal y ya no puede ser manejado en su casa, y por lo tanto tiene que ser movilizado, ¿cierto?, a la guardia y posteriormente ver la pertinencia de la hospitalización? Ahora, esto no es menor porque como ustedes bien saben, en el concierto latinoamericano hay varios de nuestros países, dentro de los cuales está México, Chile, Perú, Brasil y Argentina, donde tenemos tasas de incidencia acumuladas muy grandes. En Chile nosotros tenemos casi 350.000 casos, y pese a que estamos entrando en una fase de meseta, en este momento hay más pacientes que son extubados a pacientes que son intubados. La tasa de ocupación, sin embargo, de las unidades de cuidado intensivo a nivel del país siguen con un porcentaje de alrededor del 85%. Por lo tanto, en todos los países latinoamericanos tenemos muy estresados los sistemas sanitarios, y por lo tanto, ¿cierto? Un paciente con una característica distintiva, que es que no tiene un pulmón enfermo, sino que tiene un pulmón, entre comillas, pequeño, porque tiene una insuficiencia ventilatoria por una incapacidad de sus músculos de mantener capacidades y volúmenes apropiados, ¿cierto? Si este paciente se descompensa, si es un problema cuando no hay época pandémica, porque se desconoce mucho el manejo específico que mencionó Gloria, cuando hay una pandemia, incluso puede entenderse que pudiera ser un paciente que sufriera sesgos en cuanto a ser soportado como debe serlo, y por lo tanto eventualmente fuera excluido de terapia. Y eso es lo que no queremos, y que vamos a tratar de dar aquí algunos conceptos básicos. Lo primero que quiero decirles es que esto no es difícil. El manejo de estos pacientes significa que tiene que haber una organización de un equipo, donde los donde las licenciadas de enfermería, y fundamentalmente donde el paciente y sus familiares directos necesariamente tienen que saber qué es lo que hay que hacer, que son acciones, como ha ido mostrando Gloria y como voy a mostrar yo, que son sencillas, con costos de retorno que son bastante favorables. Esta es una diapositiva de una presentación que hicimos para una fundación que hay en Chile, que comparte con otras fundaciones latinoamericanas y en de familiares y pacientes con Duchenne. Acá está el link para una conferencia que se hizo, porque buena parte de lo que vamos a conversar hoy día también se expuso ahí, por si eventualmente ustedes quisieran profundizar. Es muy importante destacar que los pacientes con insuficiencia ventilatoria por enfermedades neuromusculares no deben ser sometidos a políticas discrecionales de limitación de los esfuerzos terapéuticos. Yo creo que este es un mensaje bien central en esta época pandémica. Y lo mismo es importante decir que los pacientes con enfermedades neuromusculares tienen riesgo elevado para desarrollar infecciones severas por SARS-CoV-2, al tener dos características muy fundamentales: la insuficiencia de la bomba ventilatoria por un compromiso de los músculos ventilatorios, y, como decía Gloria, tos débil que debe ser asistida.
Por otro lado, los pacientes con Duchenne, con Becker y otras distrofias musculares tienen un mayor riesgo no solo para la insuficiencia ventilatoria progresiva, sino también por el compromiso cardíaco y por tomar tratamiento esteroidal, que eventualmente, ¿cierto?, en una condición de inmunosupresión pudiera significar un mayor riesgo de adquirir la enfermedad. Vamos a hablar de algunos aspectos de prevención, la mantención de las terapias respiratorias habituales, y ya Gloria avanzó mucho en ello, algunos estándares de tratamiento en insuficiencia respiratoria aguda e insuficiencia ventilatoria en infección por COVID-19, tratando de mencionar y hacer hincapié es si un paciente difiere, o sea, si un paciente con enfermedad neuromuscular difiere de un paciente que no tenga una enfermedad neuromuscular para las opciones de tratamiento que se le pueden ofrecer, básicamente es soporte, y si un paciente con enfermedad neuromuscular sin COVID-19 difiere mucho de un paciente que sí ha adquirido la enfermedad desde el punto de vista del mantenimiento de sus terapias que están en curso. Los protocolos de retiro de ventilación mecánica y los protocolos de canulación, hay cosas que ya dijo Gloria, yo voy a mencionar otras y yo creo que va a haber mucho que podamos comentar en la discusión. Aquí estamos en una actividad que se organizó por Gloria un par de años atrás en Asunción, Paraguay, y al centro hay una paciente, Dana, que es una niña con una enfermedad neuromuscular, si no me equivoco, con una distrofia muscular congénita, y que después de haber estado en traqueostomía, en ventilación mecánica invasiva por un par de años, ¿cierto? Después de una preparación, se llega al momento de la canulación, que sucede en forma paralela a una actividad científica que organizó Gloria. Aquí hay varias personas, está la licenciada María Victoria Herrero, que va a hacer una clase en una semana más, si no me equivoco. Está la licenciada en enfermería Pamela Salinas, que es una enfermera chilena con la cual hemos desarrollado actividad vinculada al tema desde hace harto tiempo. Está el doctor John Bach, señalizado con la flecha, que en el fondo todo esto que estamos conversando con Gloria son actividades que regularmente John desarrolla ya desde hace 30 años con pleno éxito. Hemos ido armando un grupo latinoamericano y iberoamericano de cuidados respiratorios, y por supuesto que los amigos de México están invitados a trabajar con nosotros. Hay una neumonóloga mexicana que se llama Jessica Valencia, que estuvo con el doctor John Bach, y ella está también participando en ayudar a traducir algunos capítulos del segundo libro del doctor Bach al castellano. Y en la Teletón de Guadalajara, hace ya varios años atrás, tuvimos suerte de estar junto con el doctor John Bach y otros latinoamericanos en una actividad muy interesante que desarrolló la doctora Domínguez, que he tenido oportunidad estos últimos días de contactarme con ella a través de correo electrónico. En la Teletón Guadalajara, que hacía, y pienso yo que debe seguir haciendo, manejo especializado a estos pacientes. Los pacientes con insuficiencia ventilatoria de la bomba, especialmente cuando sufren agudizaciones respiratorias por simple resfrío y que son tratados con oxígeno solamente, sin soporte ventilatorio, como mencionó Gloria, y sin protocolo de toda asistida, hacen irremediablemente una exageración de la falla ventilatoria, hacen hipercapnias y tienen riesgo de morir. Y de hecho hay muchos de ellos, si no se enmienda la ruta equivocada, ¿cierto?, morirán. Ahora, lejos, el COVID-19 ha resultado más que un catarro fuerte, y por lo tanto esta premisa en este ambiente pandémico y para este tipo de pacientes es súper importante reforzarlo insistentemente. Los pacientes deben continuar con su medicación y tratamientos regulares, no deben ser suspendidos los tratamientos esteroidales, básicamente, como dijimos, en los pacientes que tienen distrofia de Duchenne y Becker. Otros tratamientos de alto costo, como son las opciones de oligonucleótidos intratecales para los pacientes con atrofia muscular espinal, también no deben suspenderse.
y tratamientos cardiovasculares que se usan fundamentalmente en pacientes con distrofia como protectores cardíacos, porque acuérdense que el músculo del corazón sigue siendo, aunque el corazón tiene otras consideraciones, sigue siendo mal que mal un músculo, ¿cierto? Se usan inhibidores de la convertasa y antagonistas de los receptores de la angiotensina que no deben ser suspendidos. Las terapias de rehabilitación respiratoria, el soporte ventilatorio no invasivo, la telemedicina y la teleasistencia ya han sido mencionados de manera muy interesante por Gloria, y es muy importante, como está señalado ahí en rojo, que uno los mantenga y por ningún motivo se suspendan. Si los pacientes presentan síntomas de COVID, requieren evaluación o admisión en departamentos de emergencia. Si esta situación sucede, es muy importante explicarle a la familia y a los pacientes que deben llevar sus ventiladores, sus interfaces y sus equipos de tos asistida mecánica para mantener idealmente la continuidad de tratamiento con esos equipos y evitar, ¿cierto?, tener que ser intubados. Ahora, deben ser advertidos, como ya señaló Gloria, que las mascarillas faciales completas no ventiladas van a tener que ser la elección de interfase, a diferencia de lo que son las mascarillas nasales, mascarillas nasobucales o las pipetas o piezas bucales. Y si el paciente desafortunadamente no está siendo manejado con soporte ventilatorio no invasivo y está con traqueostomía, es muy importante que las cánulas de traqueostomía, ¿cierto?, si no son, no tienen balón o CAF, ¿cierto?, sean pasadas a una que sí la tenga, para prevenir la aerosolización e infección del personal sanitario y también las infecciones intrahospitalarias de otros pacientes. Como les decía, es muy importante continuar con los protocolos de tos asistida con feedback de saturometría que mostró Gloria, y como ella muy bien dijo, es muy importante que los profesionales de la salud que asisten a estos pacientes usen todas las recomendaciones de los elementos de protección personal que son necesarios. Los cuidadores y familiares deben insistir a los equipos de salud que el uso de oxigenoterapia sin soporte ventilatorio exagera la hipercapnia, como ya vimos, y es causal de mortalidad. Ahora, si la intubación endotraqueal es requerida, el bloqueo neuromuscular debe ser en lo posible evitado, ¿cierto? Y no usar bloqueantes depolarizantes como es la succinilcolina. Es muy importante, cada vez se sabe que la hidroxicloroquina en esta época pandémica tiene un rol menor, en algún momento se le dio mucha importancia, y en estos pacientes, ¿cierto?, no deben usar hidroxicloroquina porque aumenta el riesgo de miopatía vacuolar y el riesgo de arritmias. Por lo tanto, claramente son elementos tóxicos para el corazón de estos pacientes y también para sus músculos. Esta es una guía de la Asociación de Distrofia Muscular, ¿cierto? Muy interesante, que se mencionan todos los puntos que ha tratado Gloria y que yo he tratado de reforzar con este par de diapositivas previas. En mi hospital, en la residencia, yo trabajo en pediatría, yo soy pediatra. Y en la residencia de hospital, el Hospital Clínico San Borja Herrera, nosotros tenemos una población asignada de 1,5 millones de pacientes. Tenemos un servicio de pediatría con 84 camas, un servicio de neurología infantil muy grande y somos centro de referencia para columnas, así que periódicamente estamos viendo enfermos neuromusculares. Se desarrolló un protocolo para manejo en unidades de cuidado intermedio e internación también en cama de intensivo para pacientes que tengan sospecha o infección por COVID. Y como decía Gloria, es muy importante insistir respecto a cómo las interfaces para los pacientes que están con asistencia ventilatoria no invasiva o que uno va a colocar en soporte ventilatorio no invasiva, tienen que ser interfaces que impidan la aerosolización del virus. Y eso lo logramos, ¿cierto?, con el filtro que mostró Gloria, que son filtros con estándares, hacen termohumidificación pasiva, pero además tienen un estándar de filtro biológico, y son los HMEF. Y con esto entonces, ¿cierto?, nosotros lo que hacemos es que lo colocamos, está la interfase no ventilada, viene el coro azul que la especifica como tal, después colocamos un adaptador
para aerosol terapia, y después viene el filtro que va al circuito, ya sea con una rama y una válvula externa exhalatoria o un sistema de monorama cuando estamos usando sistemas que tienen exhalación pasiva. El manejo ventilatorio, el soporte respiratorio no invasiva es la opción siempre posible en enfermedades neuromusculares, incluso con capacidad vital igual a 0. Eso es muy importante porque por muy mínima que sea la capacidad vital, eso no es indicación de traqueostomía. Y por lo tanto, de esa manera minimizamos el riesgo de intubación y el riesgo de traqueostomizar a los pacientes. Permite el soporte ventilatorio salir de ventilación mecánica invasiva y permite retirar las traqueostomías. Hoy por hoy hay una epidemia de generar traqueostomías precoces a la semana en cualquier paciente que tenga un COVID grave, que ha hecho un distrés respiratorio y que está en ventilación mecánica, y se dice que la traqueostomía se utiliza para permitir el weaning o salida de ventilación mecánica. Yo en realidad pienso que lo que permite es pasar de una unidad de mayor complejidad, es decir, una unidad de cama crítica a un intermedio, pero no necesariamente, ¿cierto?, permite hacer el weaning del paciente. Así que si ustedes tienen pacientes sin COVID, con COVID, sin enfermedad neuromuscular, pero que han hecho una situación de ventilación larga por más de 10 días, han estado con corticoides y otros factores de riesgo para miopatía del paciente crítico, claramente los protocolos que se usan para los pacientes neuromusculares y la asistencia de toda asistida mecánica, en el momento que estos pacientes ya claramente no eliminan virus, son fundamentales a mi entender para tratar de hacer una mejor performance en el retiro de la traqueostomía de los pacientes, incluso sin COVID, o sea, con COVID, sin enfermedad neuromuscular. Nuevamente, como mencionó Gloria, el fallo respiratorio es el responsable del 75% de las muertes en los pacientes neuromusculares y por lo tanto es por ese motivo que tenemos que dar gran importancia a los cuidados respiratorios. Este es un artículo que publicamos con algunos compañeros de trabajo en mi hospital. Está en la revista Neumología Pediátrica, que ustedes pueden acceder por internet, son libres de descarga. Estos artículos, de todas maneras, al igual que otros que hemos publicado con los amigos de nuestro grupo latinoamericano de cuidados respiratorios, ¿cierto?, están disponibles para la organización y ustedes los pueden solicitar. Bueno, en este artículo lo que hicimos en 2 pacientes con obesidad, con enfermedades neuromusculares y adolescentes, un muchacho con una distrofia muscular de Duchenne que tenía una capacidad vital de menos de 300 ml, que había llegado para una cirugía de estabilización de columna con un ángulo de 60 grados, y otra, una muchacha de 12-13 años con una miastenia gravis que venía para hacerse una cirugía de timectomía. Bueno, estos 2 pacientes ingresaron al servicio de neurología y hicieron una infección intrahospitalaria hace un año atrás por metaneumovirus. Y en ese momento hicieron una insuficiencia ventilatoria muy aguda, con gran compromiso de la bomba respiratoria, 0 capacidad oxígena y con un compromiso agudo de los músculos deglutorios. Esos pacientes manejados con soporte ventilatorio no invasivo, que no es lo mismo que la ventilación no invasiva, significa hacer programación por volumen control, con volúmenes que son de 10 a 13 ml por kilo y que permiten, por lo tanto, usar presiones de soporte, presiones de empuje mucho más grandes que las habitualmente se utilizan, con PIP 0, más asistencia a la tos mecánica, ¿cierto?, evitaron la intubación y por lo tanto evitaron ser riesgo para ser traqueostomizados. Bueno, esos son los estándares que en realidad si uno los aplica, ¿cierto?, tienen alto beneficio para impedir lo que les estaba mencionando, que son intubación y traqueostomías de más. Estos son manejos no pandémicos. Como hechos, el soporte ventilatorio es la modalidad de elección como estrategia de ventilación mecánica prolongada. Se requiere utilizar los protocolos de toda asistida para evitar muertes prematuras, que ya lo mostró Gloria. La ventilación mecánica 24 horas al día no significa traqueostomizar,
Solo la traqueostomía estaría indicado en pacientes que tienen disfunción vulvar severa, con imposibilidad de mantener la permeabilidad de la vía aérea. Y eso sucede en aquellas condiciones con enfermedad neuromuscular que tienen compromiso de la primera motoneurona, como es la esclerosis lateral amiotrófica, o otras condiciones que no son enfermedades neuromusculares que tienen compromiso estructural del sistema nervioso central. Por lo tanto, aquellos pacientes con enfermedad neuromuscular que en la evolución de su enfermedad presentan trastorno de la deglución, lo que uno debería considerar precozmente es la gastrostomía y no... Seguimos entonces hasta que se vuelva a conectar el doctor Prado. Él iba a hablar de la parte de agudización cuando está en el hospital. El paciente, yo voy a ir un poquitito más adelante, superó la agudización y ya se está recuperando. ¿Cómo hacemos para extubar al paciente? Entonces, vamos a ver las pautas a partir de aquí. Según las guías generales para pacientes con COVID, dicen que la fisioterapia respiratoria es recomendada en determinadas situaciones. Y dentro de estas determinadas situaciones estaría el tema de los pacientes con enfermedades neuromusculares, porque sabemos que ellos tienen la insuficiencia ventilatoria, ¿sí? Entonces se aplica el protocolo general de cómo extubar a los pacientes neuromusculares. Ya sea con COVID y sin COVID se utiliza el mismo protocolo. ¿Cuál sería? Mantener una saturación arterial de oxígeno igual o mayor al 95% con un oxígeno a 0,21, es decir, en aire ambiente. Hay que bajar todo lo que se puede el oxígeno, el soporte de oxígeno. Niveles normales de dióxido de carbono, tiene que tener una gasometría normal, que eso también es en pacientes en general, rangos normales de frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad, y una vez estubado, tiene que ir a soporte ventilatorio inmediato, y ahí sí vamos a tener en cuenta que las interfaces sean por lo menos nasobucal, porque creo que no hay el helmet en México. Aquí en Paraguay hay, pero no mucho también, y son costosos. Y tener todo en cuenta el tema de los filtros que explicó el doctor Prado. Y es muy importante entrenar a los familiares y cuidadores, porque una vez que se estuba, hay que mantener esa saturación de oxígeno igual a 95% o mayor, y entonces se debe hacer en forma seriada el asistente mecánico de la tos, con que dijimos que el tiempo de insuflación y exuflación va a depender en cuánto tiempo máximo se expande el tórax del paciente y los pulmones. Y la presión, mínimo 40 centímetros de agua, máximo 70. ¿Y cuál? Voy a saber cuál es la mejor presión aplicada para insuflación y exuflación. La presión en la cual el paciente pueda alcanzar el mejor flujo pico tosido, que eso se puede medir con el ET70, el asistente de la tos que tiene la modalidad CodeTrack, ¿sí? Esto sería en general, entonces, tiene que estar clínicamente estable, afebril, todo el tema de gasometría, como dijimos, la saturación, si desatura, hacer asistencia mecánica de la tos, buen soporte ventilatorio posterior, el paciente debe ser colaborador, ¿sí? No anormalidades en la radiografía, y ver el tema de que haya vocalización presente cuando se desinsufla el balón, ¿sí? Que sería el CAF, el que no me salió hace rato decirles en castellano. Entonces, ¿cuáles serían las pautas? Esto también nosotros adaptamos exclusivo, hicimos esta guía con el Ministerio de Salud el año pasado, y la parte respiratoria colaboró el doctor Bat y el doctor Prado, ¿verdad? Que tienen muchos años de estudio en el área. Entonces, como dijimos, para poder extubar a los pacientes en el caso de atrofias espinales, que serían para, si es de tipo 1 para lactantes, y esto se aplica también en pacientes, en adultos neuromusculares en general, la saturación igual o mayor a 95% sin soporte de oxígeno, niveles normales de dióxido de carbono,
frecuencia respiratoria normal, enseguida se aplica el soporte ventilatorio no invasivo. Cuando hablamos de soporte ventilatorio no invasivo, ahí ya leí una de las preguntas que dijeron con qué parámetros de presión ventilamos a un neuromuscular. El parámetro de presión mínimo para que logre un soporte ventilatorio es igual o mayor a 15 centímetros de agua, ¿sí? Y entrenamiento de los familiares con las técnicas de asistencia de la tos. Yo tuve experiencia de que tanto en Estados Unidos, cuando acompañé al doctor Bach en varias extubaciones de pacientes neuromusculares, lo fundamental es que el familiar del paciente esté entrenado, así como también como hicimos en Paraguay, porque requieren mucho asistente de la tos posterior a las extubaciones y muchas veces el personal de salud no da abasto, a no ser que se contrate uno exclusivo para el paciente. Entonces, ¿cuáles serían los procedimientos? Se retira la sonda de alimentación nasogástrica, se coloca ya la interfase, en el caso si es post-COVID oronasal, ¿verdad? Inmediatamente a la extubación, y el ventilador no invasivo se puede hacer en una modalidad asistida controlada, si es adulto, una frecuencia respiratoria de 10 a 12 y su presión inspiratoria ya pide entre 18 y 20 centímetros de agua, o si le vamos a ventilar a volumen, tiene que alcanzar un volumen de entre 700 y 1500 ml, ¿sí? Y los cuidadores y la familia deben estar familiarizados con las técnicas de tos asistida, ¿sí? Porque cada vez que disminuye la saturación hay que aplicar el asistente de la tos. De esa manera, entonces, esta combinación de soporte completo de ventilación no invasiva, que ahí incluso hablamos de 18 a 20 centímetros de agua, más la ayuda mecánica de la tos, el paciente va a poder ser extubado a pesar de que sea catalogado inextubable. Si es que lo queremos extubar de una forma convencional, sí va a ser no extubable, pero de forma específica con protocolos sí se los puede extubar. Estoy prendiendo mi batería de la computadora. Espero que continuemos. Entonces, una vez que se extubó el paciente y ya se está recuperando, la fase de recuperación y alta, según las guías generales para pacientes con SARS-CoV-19, son pacientes recuperados con un proceso respiratorio secundario. Se puede dividir los que tuvieron un proceso respiratorio secundario al COVID-19 leve o moderado, y los que tuvieron un proceso respiratorio un poco más complejo. Entonces, para los pacientes leves o moderados, el objetivo a corto plazo sería restaurar gradualmente la condición física y psicológica del paciente, ¿sí? Y ahí hacemos las técnicas de higiene bronquial e iniciamos también la fisioterapia de movilidad, que incluso ya en la fase de hospitalización, de acuerdo a los parámetros hemodinámicos estables del paciente, ya se debe iniciar en forma progresiva. De eso nos va a hablar la kinesióloga Victoria en la próxima charla. Y los pacientes que se recuperaron de un proceso más crítico, entonces todo lo que sea en los objetivos de la fisioterapia respiratoria se va a basar en educación del paciente, un ejercicio aeróbico según el estado funcional previo. Como les digo, si estaba en silla de ruedas, no vamos a poder hacer muchos ejercicios que ya anteriormente no podía hacer en forma activa. Técnicas de drenaje y secreciones y las técnicas de ventilación y expansión pulmonar que ya hablamos, ¿verdad? Asistente mecánico de la tos, apilamiento de aire, si puede respiración glosofaringea. Y esto es lo básico en todos los pacientes, no solo neuromusculares, sino en general. La fisioterapia post-COVID debe cumplir estos parámetros: autocuidado, tener en cuenta la función mental, el trabajo previo que tenía el paciente, el funcionamiento, la relación social, la movilidad y la educación, ¿sí? Y en general, entonces, fue dado de alta. ¿Y qué es lo que se va a realizar en general? Antes se tiene que hacer una valoración de cómo va a salir de alta el paciente, un plan de educación para la salud, todos los cuidados que tiene que tener en cuenta otra vez, programa de ejercicios terapéuticos y la fisioterapia respiratoria que lo va a necesitar el paciente neuromuscular por la debilidad muscular, ¿sí?
Lo ideal es que antes de salir de alta, todos los profesionales médicos que los estuvieron atendiendo en el hospital den un informe teniendo en cuenta estas pautas, ¿sí? Porque así el fisioterapeuta que le va a atender cuando está en la casa ya va a tener en cuenta todo esto y va a poder hacer un plan adecuado a eso, ¿sí? Y según el documento de la Sociedad Respiratoria Europea, ellos lo que piden es que antes de la alta hospitalaria, como les dije, se pongan las necesidades más inmediatas del paciente, se tenga en cuenta seguridad, movilidad, control de síntomas, disnea, fatiga, dolor, si necesita, qué equipamientos de soporte necesita, adecuación de la nutrición, un apoyo psicológico social, esto interdisciplinario, multidisciplinario, y qué necesidades necesita a corto y largo plazo para mejorar su función física, emocional y volver a las actividades de la vida diaria. Si es que hay inconvenientes para hacerle una valoración inicial presencial, se puede hacer telemáticamente, por lo menos para identificar las necesidades más inmediatas y ver cómo fue su estado de salud previo a la enfermedad, al COVID-19, ¿sí? Entonces, pedir los informes que dieron los médicos, hacer una anamnesis general y valoración de la disnea, si es que le está costando más respirar. Generalmente están diciendo los pacientes que se están recuperando de COVID, según estoy leyendo en los artículos, también comunicándome con los colegas de otros países, que deja una disnea y un cansancio rápido. Entonces es muy importante que ellos manejen la escala de Bori, que el terapeuta también maneje con qué actividad ya se cansa y poder regular eso. Por eso, para mí lo ideal es que cada paciente tenga su propio saturómetro. Entonces con eso nosotros le podemos guiar en muchas pautas. La saturación, que dijimos, era igual o mayor a 95 cuando ya se está recuperando, ¿verdad? Y frecuencia respiratoria si es adulto menor a 100. Y tener en cuenta que no varía un mayor del 30% cuando realiza las actividades. Nosotros estamos realizando desde el Hospital de Clínica un telemonitoreo en enfermedades neuromusculares ya para los pacientes, que ya tenemos más de 45 pacientes con enfermedades neuromusculares y no están con COVID, por suerte están en la casa cuidados, pero igual estamos haciendo interconsultas para saber si están cumpliendo con sus técnicas de higiene bronquial, con las técnicas de bioseguridad, los familiares se están cuidando y los pacientes están cumpliendo todas las pautas y siguen con sus ejercicios indicados. También después les puedo compartir las fichas que tenemos para telemonitoreo, si les va a servir. Y en general la fisioterapia respiratoria, entonces en la fase ya de recuperación, es optimizar el patrón respiratorio previo al paciente, disminuir esa sensación de disnea, aumentar los volúmenes pulmonares, ¿verdad? Mejorar movilidad de caja torácica y favorecer el drenaje de las secreciones. Y siempre es importante seguir con las medidas de bioseguridad. Si ustedes van a ver a su paciente en la casa, entonces que el paciente use mascarilla quirúrgica y el terapeuta sí la N95 máxima protección, realizar correcto lavado de manos antes y después de la terapia, desinfección de todas las superficies, que esté bien ventilado el lugar donde van a hacer la fisioterapia y todo lo que sea los materiales donde expectora en un contenedor aparte. Eso ya teníamos en cuenta previamente. En conclusión, la fisioterapia respiratoria, tanto como la fisioterapia motora, es esencial en los pacientes con enfermedad neuromuscular y requieren, como vimos, técnicas específicas. Y eso está determinado de acuerdo a la evaluación de este paciente, que es también específica. Saber flujo pico tosido, saber capacidad vital, saber CO2 expirado, etcétera, ¿verdad? Y ante la situación mundial vivida en el marco de esta pandemia de COVID-19, es imprescindible aplicar las técnicas generales de tratamiento y bioseguridad, como dijo el doctor Prado, no porque son neuromusculares se les va a negar hospitalización a estos pacientes si tienen COVID-19. Ellos tienen derecho a ser hospitalizados y ser tratados con las pautas generales, pero aparte hay que darle técnicas específicas, ¿sí? Y necesidades a la fisiopatología que presentan, ¿verdad? Que sería la patología de base.
las normas de prevención de contagio y cuidados de bioseguridad son aún más estrictas en estas poblaciones vulnerables, ¿sí? Porque tienen mayor comorbilidad, o sea que más fácilmente ellos pueden morir si es que no se les cuida bien, por eso es mucho más estricto todo el tema de bioseguridad y los cuidados especiales, y es esencial extremar los cuidados de bioseguridad tanto en ellos como en los cuidadores. Este es nuestro grupo, es Grupo Iberoamericano de Cuidados Respiratorios en Enfermedades Neuromusculares. Esto es la primera vez, creo que fue en el 2017 cuando vino el doctor Bach a Paraguay y vino todo el equipo, el doctor Prado, la licenciada Pamela de Chile también y la kinesióloga María Victoria de Argentina. Nosotros fuimos formados con el doctor Bach y seguimos sus pautas, digamos, con sus estudios de más de 30 años de estudios en población de pacientes neuromusculares. Y acá tenemos todas las informaciones, hay canal este es el canal, ustedes ponen esta página web y van a encontrar en todos los idiomas todo lo que le dijimos en cuanto a cuidados de enfermedades neuromusculares. Y aparte de eso, en castellano, yo tengo un canal de YouTube, también estoy trabajando con la Asociación de Fisioterapeutas del Paraguay, donde subo los videos educativos y todo eso, y ahí estamos. Muchas gracias, espero que el doctor Prado pueda conectarse, y ya vi varias preguntas. Bueno, pues muchas gracias. Continuamos con la sesión. Ya está el doctor Prado, entonces, doctor, continuamos. Le cedemos la palabra. Hola, volví. Tuve problemas, me hackeó Trump, pero ya ha vuelto. Escuché tu presentación, Gloria, y yo creo que está casi todo dicho. Entonces, me voy a adelantar un poco y voy a hablar algunas palabras respecto a las interfaces, que ha habido algunas preguntas y aspectos de los equipamientos. Esta foto que está aquí es de hace muchos años atrás, 2004, 2005, en Chile, que fue cuando se partió en mi país con programas nacionales para soporte ventilatorio en domicilio de niños y posteriormente de adultos. Aquí estábamos en un hospital de Bajada, que era un hospital para pacientes con necesidades especiales y que tenían requerimientos tecnológicos para vivir. Y aquí hay un niño pequeño, él es un infante de 1 año y fracción que tiene una distrofia muscular congénita. Este paciente se había había tenido un debut muy temprano, dentro de los primeros meses de la vida. Se había intentado hacer ventilación no invasiva y no soporte ventilatorio no invasivo. La diferencia tiene que ver con lo que Gloria mencionó, donde se usaron presiones diferenciales bajas a menores a 15 centímetros de agua, y por lo tanto con esas presiones no se logra ventilar apropiadamente, sobre todo en niños que tienen necesidades 24 horas al día de ventilación, que tienen una reserva funcional baja. Este paciente estuvo tratado por mucho tiempo con un generador de flujo, que son los equipos que conocemos fundamentalmente para medicina de sueño, que después se han introducido por costo, ¿cierto?, para hacer ventilación invasiva, sobre todo en pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que con overlap con hipoventilación y algunas otras situaciones. Bueno, este niño entonces estaba con presiones bajas, como les decía, con una mascarilla nasal, con un IPAP de 12, con un EPAP de 4. Acuérdense que los generadores de flujo, como es una turbina que se acelera, para mantener un flujo que impida que haya recirculación de CO2, pueden dar un EPAP mínimo de 4 centímetros de agua. Uno no les puede dejar EPAP 0. Y por lo tanto, si el paciente estaba con 12 IPAP y 4 EPAP, el diferencial era de solo 8 centímetros.
Bueno, este niño ya estaba con una traqueostomía y fue uno de los primeros pacientes pequeños que utilizamos este ventilador de Philips, que es la línea de Philips Respironics, el Trilogy. Está el Trilogy 100 y después el 200, y ahora hay una actualización de un equipo que incluso permite en volumen control dar volúmenes corrientes de 50 ml, entonces permite funcionar con pacientes menos de 10 kilos. Y lo que habíamos hecho es que le pusimos este circuito monorama en una modalidad de BiPAP, ¿cierto? A la traqueostomía con un portal exhalatorio, que en el fondo era una perforación sobre un adaptador de 22 milímetros. Y por lo tanto el paciente exhalaba a través de este adaptador, o sea, una exhalación pasiva. Bueno, en definitiva, esa corrección de un circuito para ventilación mecánica invasiva a través de traqueostomía es lo que hacen las mascarillas, ¿cierto? Que son las mascarillas ventiladas en este caso. Aquí hay una mascarilla para un lactante pequeño, esto es una mascarilla también de Philips, que tiene perforaciones en el codo y que permiten por ahí hacer la exhalación. Entonces, estos pacientes, si uno los maneja en presión control, pero como estos equipos no permiten dar EPAP de 4, si uno aumenta, ¿cierto?, el IPAP a un valor que permita que el diferencial, como excelentemente dijo Gloria, no sea menos de 15 centímetros, ya está haciendo soporte ventilatorio no invasivo dentro de un estándar cuando no se puede hacer la ventilación por volumen control. ¿Ya? Básicamente en nuestros países por tema de costo y porque usamos mucho los generadores de flujo. Bueno, entonces el soporte ventilatorio no invasivo, que es lo que nos convoca, ¿cierto? Hay una serie de interfaces que se pueden usar en niños pequeños, porque acuérdense que las enfermedades neuromusculares pueden ir desde la atrofia muscular espinal o otras condiciones que son enfermedades neuromusculares tipo 1, que debutan antes de los 12 meses, ¿cierto? Y que los pacientes no logran sentarse y que por lo tanto tienen un plató de su capacidad vital que se produce dentro del primer año de la vida. Y de ahí para adelante, en todo el grupo de edades, hasta llegar a las enfermedades neuromusculares que debutan en el paciente adulto, como son entre las más agresivas, ¿cierto?, la esclerosis lateral amiotrófica. Aquí hay una mascarilla muy pequeña que se puede usar, ¿cierto?, para pacientes que están con soporte ventilatorio y que tienen menos de 5 kilos de peso. Esta es una foto de un paciente con una atrofia muscular espinal que debuta, ¿cierto?, antes de los 6 meses. A los 3 meses él tenía un trastorno de la deglución bien importante y tenía claramente respiración paradojal. Es decir, esta es una etapa muy agresiva de atrofia muscular espinal tipo 1, que es la 1A, que está presente en el 15% de los pacientes. Este paciente se colocó con lo que teníamos, que era un BiPAP con binivel, con parámetros, un EPAP de 4, no podíamos hacer otra cosa, no es posible bajar más, como le mencioné, pero un IPAP de 18, 20, 22. Y con eso el paciente dejó de hacer respiración paradojal, estabilizó su saturametría durante la noche, se hizo una gastrostomía. Esta diapositiva es del año en que partió los oligonucleótidos intraetecales, antes de su aprobación por la FDA, y empezaron a ser utilizados en distintos trials que se hacían en países. Y este niño viajó de Chile a Madrid, España. En Madrid, España, se retiró el soporte ventilatorio para que el paciente tuviera criterios de inclusión, que era pacientes menores de 7 meses que no tuvieran soporte ventilatorio. Este paciente hizo una influenza y fallece en Madrid antes de poder entrar a un protocolo. ¿Eh? Estas son interfaces que se usan en los adultos. Son mascarillas nasobucales que tienen unos pillows nasales, unas almohadillas nasales, que permiten un muy buen selle y que permiten lograr una ventilación no invasiva, soporte ventilatorio no invasivo, incluso en pacientes que tienen menos de 500 ml de capacidad vital durante la noche, y en el día el paciente está con una pieza bucal para su ventilación, ¿ya? Por lo tanto, esto permite ventilar, ¿cierto?, a pacientes con Duchenne o otras enfermedades una vez que ellos
han hecho la estabilización del plató de capacidad vital, han ido a silla de ruedas, generalmente por arriba de los 12 años, e inicialmente a los 13 años ya tienen un pico de flujo de tos tosido menor de 300 litros por minuto, y hay que partir con los protocolos de tos asistida que mencionó Gloria. Y a los 18, entre los 18 y los 22 años, estos pacientes ya tienen capacidad vital menos de 500 ml y requieren inicialmente soporte ventilatorio no invasivo en la noche y posteriormente ventilación no invasiva 24 horas al día. Este es un equipo que es el Trilogy. Hay otro equipamiento que es el Astral 200 de ResMed, que también tiene una función para, con un circuito monorama, poder dar ventilación con pieza bucal. ¿En quiénes? Pacientes sin compromiso neurocognitivo, pacientes que pese a tener compromiso vulvar de los músculos inervados vulvares, ¿cierto? Y por lo tanto pueden tener trastorno de la elusión, sean capaces de realizar cierre glótico y maniobras de apilamiento de aire, ¿cierto? Que lo mencionó y lo mostró Gloria. Y capaces de realizar respiración glosofaríngea. Bueno, aquí estamos en un taller en Chile el año 2014-2015, que tuvimos la oportunidad de que John viniera a Chile, y estamos enseñándole a un paciente de 22 años, ¿cierto?, que usa soporte ventilatorio no invasivo en la noche, pero que se está quedando corto con él y requiere por lo tanto asistencia durante el día, y está aprendiendo a usar la pipeta. Aquí tenemos, ¿cierto?, cómo se adapta la silla de ruedas. Fíjense ustedes que permite, por lo tanto, que el paciente ande motorizado con su silla de ruedas, y que un collar sostenga cerca de su boca esta pipeta y a la demanda se ventile. La programación en general de estos equipos inicialmente siempre eran con volumen control. Ahora incluso se pueden hacer con presión control, con circuito monorama y con un circuito de exhalación pasiva. Acá está, ¿cierto?, la válvula de exhalación activa, que es la que yo les decía que hay que poner a estos ventiladores cuando al paciente lo queremos presurizar y, por ejemplo, ¿cierto?, es un paciente que con COVID, ¿cierto?, tiene que ir a internación y que queremos evitar que vaya a tubo. Bueno, si tenemos este equipamiento, colocamos esta válvula de exhalación activa, podemos entonces no solamente ventilar con pieza bucal, sino que también ventilar con esta interfase. En este caso estamos en época no pandémica, ¿cierto? Y vamos a mostrar inmediatamente cómo se hace en época pandémica. Lo bueno es que estos equipos pueden dar soporte ventilatorio por volumen control en todas las modalidades, y por lo tanto al hacer una programación por volumen control estamos evidentemente teniendo certeza que estamos dando una ventilación eficiente según el requerimiento que el paciente tenga. Acá está la misma foto, y aquí entonces está cómo se ha hecho la adaptación para época pandémica, y ustedes ven que podemos tener distintas interfaces: un tubo endotraqueal, una cánula de traqueostomía o una mascarilla para soporte ventilatorio no invasiva. Lo único que recuerden que tiene que ser con coa azul para que no sea ventilada, no tenga ninguna ventilación en la misma mascarilla, y por lo tanto la exhalación se haga a través del portal exhalatorio. Es fundamental que haya este filtro HMEF, ¿cierto?, hacia la interfase, ya sea tubo, traqueostomía o mascarilla, y opcional un filtro que esté entre el circuito y el equipo. Este filtro es absolutamente prescindible. El que no es el filtro que va hacia adelante, hacia el extremo proximal al enfermo. Por lo tanto, este es el filtro, ¿cierto?, que debe existir siempre. Esta es otra adaptación de válvula exhalatoria, que también lo tienen estos equipos, que incluye un sensor de flujo proximal, que tiene, como ustedes ven acá, una línea de presión y de flujo, y por lo tanto, entonces, el volumen corriente ya no es una estimación, sino que es una medición que se realiza en la parte más cercana al enfermo, y por lo tanto es una medición bastante precisa. Y nuevamente la adaptación puede ser a cualquiera de las interfaces que se muestran acá.
Aquí hay una foto más cercana a cómo es el sensor de flujo proximal con su línea de presión y con su línea de flujo. Los pacientes con enfermedad estas son preguntas que le hicimos al doctor John Bach precisamente cuando estábamos en la preparatoria de hacer esta actividad con ustedes, y que entonces con Gloria y con la licenciada María Victoria Herrera le comentamos a John cómo estaba sucediendo en New Jersey, en su centro, ¿cierto? El tema de los pacientes con COVID y enfermedades neuromusculares. Entonces le hicimos 3 preguntas. La primera pregunta: ¿los pacientes con enfermedades neuromusculares que son hospitalizados son manejados en forma diferente que aquellos que no tienen enfermedad neuromuscular? La segunda, especialmente si requieren ser intubados, ¿qué pasa con la primera parte de la pregunta? Y lo tercero, si en aquellos que fueron intubados, ¿cómo se realiza la decanulación? Si se siguen con ellos los mismos protocolos de decanulación para el manejo particular de estos pacientes con enfermedades neuromusculares. Entonces, estas son las respuestas que nos dio John. Aquí hay algo bien interesante. Los pacientes en BiPAP, por lo tanto, los pacientes que están en generador de flujo con el concepto no de soporte, sino que de ventilación no invasiva, generalmente son pacientes que al llegar a admisión, cuando están hipóxicos, se intuban porque el virus se aerosoliza desde los portales de las interfaces y nadie quiere exponerse hacia riesgo, evidentemente. Sin embargo, en aquellos pacientes que usan circuitos activos, ¿cierto?, con las interfaces no ventiladas, lo que hace John y lo que se recomienda, que es lo que mencionaba Gloria, es cambiar las mascarillas nasales a interfaces oronasales para que no haya la aerosolización, colocando entonces, previo a la válvula exhalatoria o en la parte que va hacia la interfase, el filtro HMF que mostró Gloria y que mostré yo también. Estos pacientes no deberían necesitar intubarse a menos que desarrollen los distrés respiratorios típicos, es decir, con pulmones muy rígidos, para que la interfaz, situaciones en las cuales la interfaz se hace insuficiente para lo necesariamente hermético que tiene que estar el circuito para lograr presurizaciones altas, porque estos tórax, ¿cierto?, ya per se son rígidos, y si a eso uno le asocia una curva de distensibilidad de un distrés respiratorio típico muy alterado, bueno, el paciente se va a intubar. Por lo tanto, si el paciente tiene solamente insuficiencia ventilatoria y hipoxemia, pero en la etapa inicial que se contaba en la clase previa, ¿cierto?, donde la distensibilidad todavía no está tan alterada, probablemente el paciente sí va a lograr ser perfectamente ventilado con circuitos activos y interfaces no ventiladas, que son como las que mostramos. Y esto es bien importante. Es posible que estos pacientes necesiten 30 centímetros de agua de presión inspiratoria pico con PIP de 10. Por lo tanto, esto se puede lograr, ¿cierto?, generalmente con la circuitería que les mostramos, siempre y cuando el estándar de ventilación previa haya sido la de soporte ventilatorio no invasivo y no de asistencia ventilatoria no invasiva con generadores de flujo. La otra pregunta tenía que ver con el destete, la salida y en el fondo cómo poder extubar o decanular al paciente cuando está con traqueostomía. Y eso ya lo mencionó Gloria. Paciente estable, que tenga una saturación apropiada, con un requerimiento mínimo de oxígeno, sin compromiso hemodinámico, sin compromiso infeccioso, ojalá con cierta resolución, lo más que se pueda en las imágenes, ya sea en la radiografía de tórax o en la tomografía computarizada, que estén sin antibióticos afebriles, ¿cierto?, y con un recuento de glóbulos blancos normales. Esa es como la condición basal. Y desde el punto de vista funcional de la bomba ventilatoria y la capacidad oxígena, que esos pacientes con el equipo de tos asistida mecánico generen los flujos exuflados que los mide este equipo, ¿cierto?, a través de su flujómetro incorporado, estén por encima de los 200 litros por minuto, idealmente sobre los 250 litros por minuto. ¿Ya? Ahora, si estos pacientes tienen capacidad vital inferiores a 1000, estoy hablando de un paciente estándar sobre los 30 kilos, ¿cierto? Si el paciente tiene una capacidad vital a 1000, eso claramente está muy por debajo del 30% del predicho y está muy por debajo de los 10 ml por kilo,
y por lo tanto esos pacientes van a tener que ser pasados de ventilación invasiva a soporte ventilatorio no invasivo con toda asistida, ¿ya? Y el otro aspecto que señala John, que es muy importante, que nosotros generamos en general presiones en espejo de más 50, más 60, menos 50, menos 60 centímetros de agua para generar una columna equivalente de exuflación que movilice las secreciones. En estos pacientes que tienen pulmones muy frágiles por la agresión que provocó el coronavirus, lo que propone John es usar presiones bajas de no más de 20, 30 centímetros de agua durante la insuflación e ir viendo cuál es la respuesta que el paciente va teniendo. Bueno, eso es lo que quería complementar. En realidad, la Gloria lo dijo todo. Me gustó mucho tu presentación, querida amiga. Muchas gracias, doctor, por su participación. Tenemos varias preguntas. Yo creo que solo vamos a decir algunas y las demás esperamos que les puedan llegar las respuestas, se las vamos a compartir. Y una pregunta muy interesante es, ¿cómo se mide la capacidad vital en enfermedad neuromuscular menor a 6 años? Ahí sí puedo. Muchas gracias. En los niños menores de 6 años tenemos por medir la capacidad vital de llanto, se llama, y se puede medir a través de un ventilómetro, que es el que mide en ml, en mililitros, la capacidad vital que saca el paciente al llorar, el aire, digamos, expirado. Entonces, ¿qué es lo que se pone? Justo mi ventilómetro ahora no tengo conmigo, pero es un relojito, tengo las fotos, si quieren les puedo compartir sin problema, que se aplica, se aplica con la máscara, que va a ser más pequeña para los niños, y está llorando, y ahí entonces al llorar se pone la máscara y al mover eso sube y mide cuánto de aire saca. Eso sería aproximado su capacidad vital y sería entonces la capacidad vital de llanto. Y es bastante medible en lactantes como niños menores de 6 años. Se puede hacer con el ventilómetro. De hecho, lo usamos nosotros aquí en Paraguay. Yo tengo un ventilómetro que traje de Estados Unidos, el doctor Prado también tiene, y el terapista respiratorio Luz Saporito, que trabaja con el doctor Bach, lo utiliza también con sus pacientes. Sus trabajos de investigación se basan en eso, justamente en las mediciones con el ventilómetro. Ahí ya les mostró la foto Francisco. Y a este relojito se le agrega entonces la máscara nasobucal, que se le puede poner un filtro. Y en el caso que tenga traqueostomía, el bebé, que esperemos que no, o tuvo, se adecua a la cánula. Es muy importante lo que dice Gloria, y es muy buena la pregunta, porque da la sensación que el enfermo neuromuscular, para poder ser tratado, requiere mucha tecnología desde el punto de vista de cómo diagnosticarse. Y en realidad el paciente lo que necesita, o lo que necesita el terapeuta, es un maletín, un ventilómetro, como explicaba Gloria, que incorpore un equipo para medir el pico flujo tosido, que es el mismo que se usa para medir el flujo expiratorio máximo en los asmáticos, ¿cierto? Un saturómetro, y con eso, digamos, estamos en la gran mayoría de los pacientes. Ahora, exámenes durante la noche de tendencia con la saturometría, idealmente con la oxicapnografía, ya tenemos toda la información. Y con eso evitamos exámenes que consumen tiempo, pero además consumen mucho dinero, y que no permiten precisar puntos exactos, como sí lo precisan la capacidad vital y el pico flujo tosido, para realizar acciones de entrada al soporte ventilatorio no invasivo
o para realizar acciones programadas de extubación en el paciente que está con un tubo endotraqueal o está con una traqueostomía. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, doctor. ¿Realmente sirve de algo hacer estudios de sueño como polisonografía para tomar decisiones? Mira, un poco lo que les decía cuando complementando a cómo respondió Gloria, eh, a mi entender, yo creo que no, ¿ya? Y eso es un poco lo que hemos aprendido del doctor John Bach, que él toma decisiones clínicas y decisiones clínicas con medidas tangibles a través de un laboratorio muy sencillo, que es el que mencionamos, ¿ya? Eh, la medicina del sueño está fundamentalmente diseñada para hacer diagnóstico de trastornos respiratorios del sueño y para manejar a los pacientes con otros estándares, que son CPAP o compresión binivel con presiones de soporte más bajas. Y lo que nosotros requerimos, ¿cierto?, es hacer diagnóstico de insuficiencia ventilatoria y de insuficiencia tusígena, ¿ya? Por lo tanto, la medicina del sueño tradicional no nos sirve. Ahora, si a eso tú le agregas que buena parte a veces de los estudios polisomnográficos y la totalidad de los estudios poligráficos no miden CO2 en línea, ¿cierto? Tú no vas a tener, ¿cierto?, el diagnóstico de hipoventilación, que es el que necesitamos. Muchas gracias. Y una última pregunta. ¿En pacientes con Arnold-Chiari 2 es igual el tratamiento o qué consideraciones tendríamos que tener especialmente? Yo les quería decir algo y después puede agregar el doctor Prado. Es muy importante entender, justamente me llamó la atención esa pregunta y me encanta que hayamos tenido sincronía, por eso leíste también Montserrat, porque es muy importante aclarar que no se trata igual a todos los pacientes neurológicos. Los pacientes con los cuales deben ser aplicadas estas técnicas que presentamos ahora son pacientes con enfermedades neuromusculares que son con debilidad de la fuerza muscular y disminución de la masa muscular. Entonces, por alguna alteración congénita, genética o diversa patología, pero la clave en enfermedades neuromusculares y para usar estas técnicas de soporte ventilatorio y asistencia de la tos es debilidad de la musculatura, ¿sí? Sin embargo, si un paciente con Arnold-Chiari tiene una hipertonía que es diferente al comportamiento, no va a necesitar un soporte y una asistencia para la tos porque ya va a ser suficiente la fuerza que tiene para expectorar. Entonces hay que tener en cuenta que no son iguales los pacientes con enfermedades neuromusculares que otros pacientes con patologías neurológicas, entiéndase Arnold-Chiari o parálisis cerebral infantil, donde los tonos musculares actúan de otra forma porque la fisiopatología es diferente y está a nivel del sistema nervioso central. Ahí el doctor Prado puede agregar más cosas y siempre es importante por eso que evalúen antes. Evalúen en qué se basa nuestro tratamiento en la evaluación. Yo encuentro un flujo picotocido insuficiente numéricamente y le asisto. ¿Está? Encuentro un tono muscular debilitado y le asisto. Entonces, más allá de que sea una receta de cocina, esto se basa de que el fisioterapeuta debe ser un excelente semiólogo y evaluador, captador de síntomas y signos, y de ahí traduce los objetivos de su tratamiento y las técnicas indicadas. Por eso es muy importante y estoy tan feliz de poder tratar con tantos colegas fisioterapeutas porque para poder seguir dando lo mejor de nuestra profesión y emanciparnos como profesionales de la rehabilitación respiratoria, que nosotros evaluamos, damos el diagnóstico funcional y planteamos el tratamiento de acuerdo a eso. Es importante que tengamos una formación sólida, tanto en fisiopatología como en semiología. Muchas gracias. Doctor Francisco. Ya,
Sí, yo concuerdo con Gloria. Ahora, en lo personal, en mi centro sí hemos tenido en internación a pacientes con Arnold Chiari tipo 1, que son pacientes que no tienen mielomeningocele, que han tenido válvulas derivativas ventriculoperitoneales y que afortunadamente desde el punto de vista neurocognitivo estos niños están bien. Pero que esos pacientes, recuerdo a lo menos 2 o 3, tenían una mezcla de una alteración respiratoria al dormir, trastorno respiratorio del sueño con hipoventilación central, pero también con algunos eventos obstructivos durante la noche por una faringomalacia, o sea, por una debilidad de los músculos de la garganta. Y en esos pacientes se evitó la traqueostomía usando soporte ventilatorio no invasivo, con preceptos similares a lo que mencionábamos con generadores de flujo, pero con presión de soporte alta, interfaces nasales, que los permitían manejar bastante bien. Pero como decía Gloria, estos pacientes, como no tienen un componente muscular, eran pacientes que no tenían ningún problema para toser. Entonces era más fácil el manejo porque era solamente, digamos, hacer soporte durante la noche de la ventilación y no tener que preocuparse de manejar cierta insuficiencia ventilatoria más insuficiencia tusígena. Otros pacientes que hemos tenido, y ahí hay un grupo grande de pacientes, son pacientes con Chiari tipo 2 que tienen mielomeningocele. Son pacientes que tienen un tórax pequeño, hay muchos de ellos que tienen cifoscoliosis lumbares altas o toracolumbares que han requerido cirugía, y en esos pacientes también hay insuficiencia ventilatoria, pero nuevamente, digamos, salvo aquellos que tienen capacidades vitales muy bajas, ¿cierto? Tienen suficiente columna de aire para hacer una expiración que permita toser en forma no asistida. Excelente, muchas gracias, doctor. En general les queremos agradecer a las instituciones por esta organización, a la licenciada Carolina, muchas gracias, licenciada Gloria, doctor Prado, por su participación. Es un tema muy importante que generalmente los pacientes neuromusculares representan un reto para todos los profesionales de la salud. Es importante tener en cuenta qué es lo que está pasando con ellos. Como ustedes decían, no son una receta de cocina. Veremos la forma de hacerles llegar las respuestas a todos y el material que quede accesible para todas las personas de la salud.